Ubícate en el espacio con las piernas cruzadas. Une las manos frente al tórax. Vamos a hacer el mantra de introducción. En este caso vamos a entonar el Mangala Charanam mantra. Adgurei Name, Yugadgurei Name, Sadgurei Name, Siri Guru Devei Name. Mirada interna sobre el entrecejo. Inhalas. Adgurei Name, Yugadgurei Name, Sadgurei Name, Siri Guru Devei Name. Adgurei Name, Yugadgurei Name, Sadgurei Name, Siri Guru Devei Name. Adgurei Name, Yugadgurei Name, Sadgurei Name, Siri Guru Devei Name. Vamos a desarrollar en estas clases el tema del Kriya Yoga, un sistema completo de yoga en sí mismo, que está contenido dentro del tratado de los Yoga Sutras. Yoga Sutras son la síntesis del conocimiento del yoga, hecho por el maestro Patanjali, hace unos cuantos cientos de años, y que sintetizó el conocimiento del yoga en ese texto denominado los Yoga Sutras, que consta de 4 capítulos. En el desarrollo del segundo capítulo, que habla sobre la práctica, en el primero hace una introducción a lo que es el yoga, desarrolla el conocimiento de la mente hasta el samadhi, que es el estado supraconsciente, y luego en el segundo capítulo va a ir desarrollando los métodos para alcanzar ese estado. Y este segundo capítulo comienza con la descripción de lo que él denomina el Kriya Yoga, y lo describe en 3 partes. El Kriya Yoga está compuesto por tapas, svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Esto es el Kriya Yoga. Tapas, svadhyaya e Ishvara Pranidhana abarcan 3 aspectos de la práctica que la hacen integral y completa. Tapas, svadhyaya e Ishvara Pranidhana son a su vez parte de 10 preceptos yógicos llamados yama y niyama, abstinencias y observancias, formas en que el ser, en este proceso de autoconocimiento, se manifiesta hacia el mundo, cosas que debería evitar y cosas que debería permitir desarrollar y expandir como capacidades internas. Dentro de estas capacidades a desarrollar, hay 5 abstinencias, 5 observancias. Dentro de estas 5 observancias están estos 3 aspectos que componen el Kriya Yoga: tapas, svadhyaya e Ishvara Pranidhana. En sí mismas son completos, son aspectos que se complementan entre sí, estos 3, y generan la capacidad de desarrollar el método yógico en forma completa e integral. Tapas significa austeridad. Es la disciplina que hace que el ser humano pueda aplicar su cuerpo, su energía creativa de la mente, sus emociones y pensamientos, estructurándose esos instrumentos del cuerpo y la mente a través de métodos y técnicas yógicas, como las posturas, las mudras o gestos o actitudes internas, la regulación de la energía a través, por ejemplo, de la regulación respiratoria, que conocemos como pranayama, y las distintas técnicas de aplicación de la mente en lo que
conocemos como samyama, o capacidad de enfocar la atención mental desde la concentración, pasando por la meditación, hasta la integración de la mente con el objeto de la atención. Estas técnicas yógicas van a ir reestructurando la energía creativa para poder trascender las estructuras creativas que hemos generado kármicamente, es decir, los hábitos de conductas físicas, de las emociones y pensamientos que nos hemos habituado a conformar y estructurar y que no son conducentes para la comprensión de la naturaleza del ser, es decir, que son manifestaciones que han surgido desde la ignorancia, hábitos de funcionamiento físico, emocional y mental que están basados en una identidad ilusoria, sin comprender nuestra verdadera naturaleza y proyectándonos hacia el mundo creativamente en ignorancia. Entonces, estas estructuraciones forman condiciones kármicas, condiciones de causas y efectos que son obstructivas para que podamos manifestar nuestro ser plenamente sin limitaciones ilusorias, creadas por la ilusión de la misma mente. Entonces, esta disciplina reorganiza la energía a nivel físico, emocional y mental para poder manifestar nuestro ser real, desde la esencia del ser. Pero para poder entender lo que esta disciplina produce necesitamos conocimiento, no solo la técnica, sino también el conocimiento. Y ahí es donde entra el otro aspecto de la disciplina del Kriya Yoga, que es Svadhyaya, es el estudio del ser, estudio de qué es lo real e ilusorio en uno mismo, poder distinguir entre nuestro sentido ilusorio de ser que vamos generando por la ignorancia con respecto al conocimiento de la verdadera naturaleza, distinguirlo de la verdadera naturaleza del ser. Entonces, Svadhyaya es el método que permite entender cómo se crea el yo ilusorio y cómo también se puede trascender este yo ilusorio para establecernos en lo que es real. Cuando la ilusión es trascendida, entonces el conocimiento de la verdad se manifiesta naturalmente, porque no es algo que tengamos que provocar, porque ya existe. Lo que es verdadero es, y no necesita crearse. El problema es cuando creamos una identidad que no es verdadera y a partir de ella funcionamos como si eso fuera la realidad. Este aspecto, que es lo que en yoga llamamos ignorancia, es decir, funcionar no desde el ser real, sino desde el ser autoproyectado y creado no conscientemente, sino manifestándonos a través de las conductas en la vida diaria, que hace que uno entre en hábitos. Hay un dicho que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Cuando el pensamiento es proyectado por hábito, por costumbre, va formando un hábito. Ese hábito va estructurando un carácter que se va haciendo común en el individuo y con el cual el individuo y los demás seres que se relacionan con él van identificando. Vamos proyectando un sentido de identidad asociado a esos hábitos, esas formas de autopercepción física, vital y mental. Cuando no están basados en una manifestación clara, consciente y real, entonces terminamos identificándonos con esas imágenes que vamos creando en la mente de un yo que no es real. Eso es ignorancia, funcionar desde el karma, desde la acción impulsiva, sin entender bien cómo se creó, pero por hábito se nos va como encarnando, es decir, vamos habituándonos a funcionar de una manera más o menos semejante a lo largo del tiempo, nos vamos identificando a través de la memoria con esos hábitos y recuerdos del pasado que se siguen proyectando en el presente hacia el futuro. Esta condición es lo que llamamos avidya o ignorancia en el yoga. Conocimiento del ser surge a partir del estudio de entender cómo nos manifestamos
qué bases reales hay en eso que pensamos, sentimos y hacemos, y qué bases ilusorias hay. Cuando eso es expuesto a la luz de la claridad iluminativa de la conciencia, entonces empieza a revelar qué es lo ilusorio, qué es lo real. Por otra parte, hay un aspecto que equilibra los otros dos, tapas e svadhyaya, que es Ishvara Pranidhana. Svadhyaya y tapas son equilibrados por Ishvara Pranidhana, que es la actitud de entrega. Ishvara es esta comprensión de que hay algo más allá del yo conocido, ilimitado, al cual uno tiene que abrirse para poder dar cabida a la claridad y los aspectos del ser que están más allá de la construcción del yo habitual. El yo habitual estructura una serie de procesos, imágenes de sí mismo que uno va modelando en el tiempo, y después la mente se acostumbra a funcionar dentro de este sentido de yo y mío habitual, y como se siente seguro dentro de esa construcción, o por lo menos se identifica con esa construcción, le cuesta salirse de los límites de lo formulado como sentido de identidad. E Ishvara Pranidhana es esa actitud de poder abrirse más allá de lo conocido, del funcionamiento dentro del límite mental conocido. Esa es la actitud de entrega hacia aquello que está más allá de la estrechez del yo que hemos formulado. Que no existe esta apertura a lo desconocido en sí mismo, esta apertura dentro de lo que para una persona de naturaleza más religiosa sería abrirse a Dios, abrirse a la guía espiritual, al maestro, y que en una perspectiva a lo mejor no religiosa sería admitir o reconocer que hay algo más allá de los límites del yo y del entendimiento del propio pensamiento conceptual. Esa comprensión nos abre a algo más allá de los límites de lo conocido y del funcionamiento habitual. Si esa condición de apertura a lo desconocido en uno mismo no se genera, esa condición limitante va a persistir y no vamos a poder salir del círculo de la conflictividad de un yo ilusorio que siempre entra en conflicto. Salirse del conflicto implica poder trascender la limitación en donde el conflicto se genera, y recién allí vamos a poder obtener claridad, cuando estamos más allá de la circunstancia conflictiva. Entonces, estos tres aspectos de Kriya Yoga se equilibran mutuamente y generan una práctica integrada. Ishvara Pranidhana, la actitud de reconocer lo que está más allá de lo conocido, abrirte a lo desconocido en ti, que predispone a la comprensión del ser más allá de los límites de lo conocido, que Svadhyaya, el estudio de sí, va a ir revelando. Y a través de la disciplina, de las técnicas yógicas y de la reestructuración energética del ser, vamos a poder ir descubriendo a partir de un trabajo práctico, directo, que va a estar apoyado en el conocimiento y que nos va a permitir trascender los límites a través también de la actitud de entrega de Ishvara Pranidhana. Entonces, austeridad, estudio de sí y entrega a Ishvara constituyen el Kriya Yoga. Este es el primer sutra o aforismo del segundo capítulo de los Yoga Sutras, que nos introduce al conocimiento del Kriya Yoga. Ciencia completa dentro del sistema yógico, pero que es como una manera particular de aplicación del yoga, así como existen otras formas de yoga, el Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Mantra Yoga, Dhyana Yoga, muchas formas. El Kriya Yoga es una de ellas también, pero todas las vías yógicas de conocimiento del ser son completas en sí mismas e integran a las demás como aspectos
complementarios. La característica del tipo de yoga que uno encara en la práctica depende de la propia naturaleza, que es lo que le cabe a uno de acuerdo a su propia condición. Si es de naturaleza más física, posiblemente los métodos físicos tendrán mayor relevancia, como el Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Tantra Yoga, que aplican métodos físicos, pero no significa que no integren los otros también. Los otros aspectos también tienen que estar allí. Son parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, el yoga en realidad es una ciencia unificada, completa en sí misma, que abarca todos los aspectos de la naturaleza humana. Por lo tanto, todas las ramas del yoga tienen que ir siendo aplicadas. Uno encuentra en los Yoga Sutras la descripción de la síntesis completa de todos los aspectos del yoga, en una síntesis que es conocida como los Yoga Sutras de Patanjali. Y a veces se lo describe como el Raya Yoga, es decir, la culminación o la síntesis de todos los aspectos del yoga, entendidos a través de la experiencia, de la práctica, que permite integrar y entender cada aspecto del yoga aplicado en un equilibrio en donde uno entiende cómo funcionan en armonía y en relación unos aspectos con otros. Así como el ser humano es una integridad con distintas facetas, el yoga tiene todas esas facetas también que permiten trabajar sobre esa totalidad del ser humano, pero a partir de una línea que va a ir integrando los demás aspectos, que puede variar en un individuo u otro. Es como buscar subir a la cima de una montaña por distintas laderas, por un costado, por el otro, pero la montaña es una y la meta es una, aunque el camino para ascender pueda variar de acuerdo a qué parte de la ladera uno elige para ascender esa montaña del ser, del conocimiento del ser. Bien, en el segundo sutra, en donde se empieza a desarrollar el conocimiento, el aspecto de Svadhyaya, Patanjali dice, estos tres aspectos del Kriya Yoga, el Kriya Yoga en sí mismo, con sus tres aspectos, austeridad, estudio y entrega, constituyen una práctica que ayuda a eliminar la aflicción y las causas de sufrimiento. Las aflicciones son llamadas en sánscrito kleyas, o causas de sufrimiento. Y estas tres prácticas conducen al samadhi, es decir, al estado en el que la verdadera naturaleza del ser se manifiesta en unidad. Samadhi, que es una condición trascendente, más allá de la conciencia ordinaria, que cuando es a través de la práctica realizada, permite empezar a funcionar desde la verdadera naturaleza del ser, más allá del yo y mío, del ego en el que habitualmente el ser en estado de ignorancia funciona. Bien, entonces esta práctica del Kriya Yoga elimina las causas de aflicción y conduce al samadhi. Luego describe las causas de aflicción, que es lo que produce en el ser humano el estado de sufrimiento y dolor, las kleyas. Las kleyas están compuestas por 5 partes. Unas van engendrando las otras, es decir, están encadenadas estos 5 procesos que van llevando a la condición del sufrimiento o de la aflicción. Y son ignorancia, egoísmo, apego, rechazo y el miedo a la muerte o el apego a la vida, que sería lo mismo, depende de dónde lo miremos. Apego a la vida implica el miedo a morir. Uno no quiere dejar aquello que está experimentando pensando que eso es lo único que existe, y entonces queda aferrado a esa condición. Pero la raíz de donde comienza todo es en la ignorancia. El tercer sutra entonces dice, las causas de aflicción y sufrimiento son la ignorancia, el egoísmo, la atracción, la aversión y el apego a la vida
o el temor a la muerte. Avidya es la ignorancia. En sánscrito se denomina avidya. Vidya es conocimiento. Avidya, el prefijo a, es la negación del conocimiento, es decir, la ignorancia. Cuando no somos conscientes de lo que es verdadero en nosotros. Vidya es un concepto en relación a conocimiento del ser, no de cualquier otra cosa. Uno puede conocer muchas cosas, pero si desconoce quién es, todo eso que conoce carece de validez. Porque si no sabemos quién es el que conoce, que por lo tanto el que conoce modela de alguna manera y estructura lo conocido, si no sabemos quién es ese que está estructurando ese conocimiento, poco valor tiene ese conocimiento. Ahora, si sabes quién eres, aunque no tengas grandes conocimientos sobre el mundo y las cosas, ese saber quién tú eres te va a dar claridad con respecto a todo lo que experimentas y conoces en el mundo externo. Porque el que conoce formula el conocimiento en su relación con el mundo. Si te desconoces a ti mismo, te pierdes dentro de un conocimiento que no tiene una raíz estable. Porque la raíz del conocimiento es el conocedor. Si no sabes quién es el conocedor, o tienes una idea ilusoria de él, esa ilusión se va a proyectar sobre todas las formas de conocimiento. Ignorancia es la causa primaria de las aflicciones, es la raíz de todo sufrimiento, las cuales pueden encontrarse en diferentes estados, esas formas de sufrimiento, latentes, débiles, reprimidas o intensas. Estas condiciones de la ignorancia latentes es cuando el conflicto no está manifiesto hasta que algo ocurre y detona en uno la conflictividad, producto de algún acontecimiento que revela que había un estado de dependencia psicológica con respecto a algo que está ocurriendo y que hace que uno reaccione y entre en conflicto. Los estados latentes entonces son esas condiciones en las que no están manifiestas, pero en cualquier momento se pueden manifestar. Por eso están latentes. Débiles es cuando hay un condicionamiento que tiene una manifestación de conflictividad baja en intensidad. Hay como una coloración básica de malestar, pero que uno puede sostener de alguna manera sin que eso manifieste plenamente una situación de conflicto. Es una condición débil que uno puede sobrellevar aún en la ignorancia. Reprimidas, puede haber estados de una cierta magnitud, pero que están siendo contenidos por cuestiones que pueden ser morales, que pueden ser de ideales que uno intenta sostener, que no van a lo mejor en relación con lo que uno está sintiendo en determinado momento, y entonces reprime esa manifestación y trata de manifestarse de acuerdo a ciertos patrones ideales, pero eso produce represiones, una reacción violenta hacia algo que uno no quiere manifestar porque tiene la idea de que uno debería no enojarse. Este ideal de no enojarse, de no reaccionar violentamente, hace que todos los estados internos que tienden a accionar de esa manera impulsiva sean reprimidos. Entonces, ahí está la aflicción reprimida, no se manifiesta hacia afuera, pero uno está en una situación conflictiva internamente y estas presiones internas se van a manifestar incluso desde lo orgánico. Y las manifestaciones intensas del estado de ignorancia son aquellas que están expresando plenamente una conflictividad. Uno protesta, se siente malestar, llora, grita, está en conflicto producto de una situación que claramente se está manifestando plenamente. Esta es la condición intensa del estado
de ignorancia. La ignorancia puede traducirse como el proyectar la identidad sobre algo que no es la identidad. Es decir, cuando uno no sabe quién es, crea un sustituto. La mente se identifica con imágenes que tienen que ver con las acciones y condiciones del pasado. Las experiencias del pasado van dejando imágenes acerca de nuestras capacidades, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de las experiencias de vida favorables o desfavorables que van construyendo una imagen de sí. Cuando tú te sientes querido por el contexto, vas creando una imagen de valoración personal. Si tú te sientes despreciado por el contexto, por las relaciones con los seres, con los que vas sumando experiencias negativas, vas generando una imagen con mayor dificultad para poder sostener un sentido de yo con un cierto equilibrio, porque vas a tener un peso de recuerdo de experiencias pasadas que van modelando una imagen mental de una identidad carente. Tanto las formas positivas como negativas de las experiencias pasadas que van haciendo que la persona se vaya identificando con una manera de percibirse por esas experiencias pasadas, por el recuerdo, el perfume de esas experiencias pasadas que está en la mente, va a ir haciendo que uno formule una imagen mental, que en realidad es mental, está asociada al pasado, a la memoria. El pasado en realidad es lo que ya no es, y sin embargo de ese pasado traemos la imagen de lo que sentimos ser. Los hábitos que han hecho que nos veamos a nosotros de determinada manera. En realidad son solo experiencias que han tenido su realización positiva o negativa, pero la identidad no tiene que ver con eso. Esa es la manera en que nos expresamos vitalmente para vivir una experiencia, para obtener ciertos resultados, para evitar ciertas consecuencias. Esa acción energética, constructiva, creativa hacia el mundo, cuando uno no sabe qué es lo real en uno, sobre eso uno va formulando la identidad. Y esa identidad formulada en el pasado no es lo real. Son las manifestaciones de la mente con las que nos vamos identificando. Y esa identificación crea la condición de aflicción y de sufrimiento inicial. Primero, no saber quién eres es avidya, ignorancia. Y cuando uno no sabe quién es, crea un sustituto. Y esto es lo que se llama, ese sustituto, egoísmo. La ignorancia surge, dice Patanjali, la ignorancia es identificar y confundir al ser con el no ser, lo perecedero con lo eterno. Patanjali de alguna manera está dando ya algún dato acerca de qué es lo real. Dice, lo real es eterno, no está sujeto al tiempo ni al cambio, mientras que todas las demás experiencias que uno va teniendo están sujetas a la transformación y al cambio y son perecederas. Cuando tú te identificas con una manera de ser, esa manera de ser tiene que ver con un hábito de experiencias que son temporales y transitorias. Uno puede haber tenido una serie de experiencias exitosas en donde es reconocido en una habilidad para algo, y esto va creando una idea de que yo soy bueno en eso, al punto de sentirse que uno es prácticamente eso. Entonces empieza a funcionar dentro de ese hábito de acción con el que uno se va identificando y va creando un patrón de funcionamiento semejante, porque uno sigue obrando dentro de las secuencias creativas con las que uno se siente cómodo, donde uno se siente efectivo, donde uno se siente apreciado, y entonces va habituándose a operar dentro de un patrón de funcionamiento mental, emocional y físico, en acciones y roles con los que nos vamos identificando. Y eso es confundir al ser con el no ser, es decir, eso no es lo que somos, esa es la manera en que nos manifestamos, producto de los deseos, producto de lo que hemos aprendido a realizar. A veces son hábitos negativos incluso, pero es lo que hemos aprendido y entonces nos encuadramos en esa acción continua, repetitiva a lo largo del tiempo.
Y eso es identificar al ser con el no ser. Creer que somos esa forma pasajera, esa imagen que en realidad no está en ninguna parte más que en la propia mente. Así como creamos imágenes ilusorias de nosotros, también proyectamos esas imágenes sobre los demás, y los demás sobre nosotros. Entonces, en esa retroalimentación de proyecciones mentales, vamos creando relaciones de proyección hacia la proyección del otro. Si nos imaginamos, nos proyectamos en una imagen que tratamos de alguna manera imprimir en la mente de los otros, y los otros asumen una imagen de nosotros mismos, así como de ellos mismos, y entonces empezamos a establecer una relación de imagen a imagen, de proyección a proyección, y nunca desde la esencia de la esencia. Interpretamos y reconocemos a los demás por las experiencias que hemos tenido con ellos. Entonces son buenos, malos, agradables, desagradables, y vamos formulando una imagen general. Pero nadie es siempre de la misma manera. Sin embargo, cuando creamos una imagen, encuadramos a las personas dentro de patrones de acción en las que encuadramos a esos seres, no permitiendo muchas veces reconocer otros aspectos de esos individuos. Así como lo hacemos con nosotros mismos, creamos nuestra propia imagen y nos es difícil a veces reconocer o posibilitar otros procesos creativos que vayan más allá de lo conocido y de lo aprendido y de la seguridad que buscamos a través de vernos a nosotros dentro de una forma. ¿Con qué nos identificamos? ¿Con qué te identificas? ¿Qué filosofía, qué política, qué religión, qué hábitos, qué trabajo, qué roles con los cuales nos identificamos? Y después empezamos a funcionar dentro de lo conocido, porque ahí por lo menos nos sentimos seguros con respecto a que sentimos que eso es lo que somos. Pero toda estructura finalmente termina en conflicto, porque termina fracturando de alguna manera las distintas experiencias nuestra seguridad psicológica. Cuando pensamos que somos lo que no somos, confundir el ser con el no ser. Entonces, cuando no funcionamos dentro de lo real, nos identificamos con algo que no es, y sobre eso que no es formulamos la identidad. En general, esa identidad se proyecta sobre los instrumentos de manifestación que son el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente son medios a través de los cuales nuestra energía se proyecta en la creación hacia el mundo, en la relación con los seres y las cosas. Y ahí surge el egoísmo, es decir, si no sabemos quién somos, creamos una identidad que está asociada a algo dentro del campo de experiencia con el cual podemos sentirnos identificados, generalmente el cuerpo y la mente, aunque a veces incluso creamos proyecciones de identificación sobre los objetos de posesión, la casa, el auto, los parientes, la esposa, el esposo, el rol que asumimos, la profesión, doctor, abogado, arquitecto, comerciante, obrero, lo que sea. A veces en esos roles creamos un ego porque nos sentimos orgullosos de una profesión, o a veces un ego, digamos, exaltado, o un ego disminuido porque consideramos que a lo mejor una profesión determinada o un rol determinado es mal visto o visto como una condición baja dentro de la sociedad. Y entonces una persona que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de estudiar o crear un cultivo, digamos, una cierta profesión que para otros es más valorada que una profesión a lo mejor simple y más básica, pero que no es ni mejor ni superior, pero hay como estratos sociales de categorías de acuerdo al nivel de educación, y esto va formulando egos, que hace que a lo mejor una persona, porque ha asimilado un determinado conocimiento y ha adquirido una profesión determinada, se sienta orgullosa de esa condición y va creando un falso ego, un egocentrismo ligado a la profesión, que lo hace una persona orgullosa y en el mal sentido, es decir, una persona vanidosa,
Y a lo mejor otra persona en una profesión más humilde, digamos, catalogada socialmente como una profesión de menos jerarquía, formula un ego de baja estima. Esto es producto de la falsa identidad. La falsa identidad que proyecta aquel que se cree más o el que cree que siente que es menos, cuando en realidad ambos esencialmente son lo mismo. La esencia es la misma en los seres. La conciencia como entidad que experimenta, ya sea una profesión u otra, el conocimiento o la ignorancia de lo relativo, una capacidad o incapacidad para ciertas cosas. Todos somos capaces para algunas cosas e incapaces para otras. Y dentro de la capacitación o incapacitación para algo están todos los estados intermedios que uno puede tener, saber más o menos de ciertas cosas. Y de acuerdo a con qué aspecto nos identificamos, podemos sentirnos mejor o peor. Si nos identificamos con lo que sabemos y somos valorados por eso, nos sentimos mejor. Si nos identificamos con nuestro desconocimiento y la valoración que las personas hacen sobre nuestro desconocimiento e incapacidad, hace que nos sintamos peor. Pero lo que somos no es eso. Son momentos relativos de identificación con funciones, capacidades y valoraciones propias y ajenas que hacen que uno asuma una imagen. Esa imagen no es lo real. Surge de la identificación con hábitos de funcionamiento. Baja estima, alta estima, dependen de con qué nos estemos identificando. Si tú eres quien eres, ninguna valoración externa propia o de las demás va a reducir o aumentar tu sentido de ser. Es decir, vas a ser quien eres, más allá de las circunstancias, más allá de éxito, de fracaso, de ser mal o bien valorado, más allá de todo eso, tú eres estable y serás quien eres, más allá de todo eso. Mientras que cuando te identificas, entras en el conflicto. El orgulloso, que cree ser algo superior, en algún momento se le pincha el globo. Alguien o algo va a ocurrir que le va a mostrar la ilusión de lo que ha engendrado. Porque todos tenemos aspectos de desconocimiento o situaciones de desvalorización con respecto a otras personas, o incluso contra nuestras propias ideas de lo que deberíamos ser. Y también el que tiene una baja estima puede de pronto encontrar una beta de valoración personal, pero que tampoco es real. Esas son solo manifestaciones creativas que pueden ser eficaces o no. Son solo experiencias y desde el punto de vista yoico son neutrales. Desde el punto de vista del ego, no. El ego hace de todo eso un motivo de identificación, que lo eleva o lo hunde. Cuando lo eleva, eso no significa que esté mejor, sino que simplemente ha inflado un sentido de ser que en cualquier momento puede desinflarse porque no es real. No es real que alguien, cuando uno se siente superior, ese sentido de superioridad es falso. No está revelando lo real. Cuando uno se siente inferior también es falso. Cuando eres lo que eres, ese ser, ese sentido de ser es independiente de los frutos de las acciones. Bien, esta condición de egoísmo que identifica al perceptor con el instrumento de percepción, con el cuerpo, la mente, que va creando esa imagen de identidad ilusoria que es como un sueño en la mente, el sueño de lo que tú piensas que eres, que no está en ninguna parte. Nadie puede describirse a sí mismo en forma clara porque esa idea o imagen de yo es difusa y siempre está funcionando en relación con el contexto al que está ligado. Porque esa falsa identidad se formula siempre en relación con las experiencias que uno va teniendo desde pequeño, con las personas, con las situaciones, con el trabajo, con infinidad de condiciones que hace que uno vaya formulando un ego que nunca es independiente y libre en sí mismo, sino que siempre está atado a las relaciones y circunstancias del mundo. Por lo tanto, el mundo va a ir condicionando cómo ese ego se siente. No es el ser real, es el falso yo que hemos formulado. Y lo formulamos en ignorancia, porque si ese yo se formula adecuadamente, es decir, con conocimiento de qué es lo real en uno, y a partir de esa realidad uno estructura la energía creativa cumpliendo un rol, ese rol es consciente. Y uno sabe que es transitorio, es momentáneo.
y que estamos aprendiendo de las experiencias. Por lo tanto, éxito o fracaso son enseñanzas, y no es ni malo uno ni bueno lo otro. Y uno empieza a darse cuenta que tiene la capacidad de modelar la energía creativa para que ésta se manifieste conscientemente en armonía con el contexto y la situación. Y cuando la situación pasa, uno pueda disolver lo creado. Es decir, tú eres quien eres, más allá de lo que pienses o de los frutos de las acciones del pasado. No reconocer esto es ignorancia. Y cuando hay ignorancia, uno reemplaza el sentido de ser esencial por el yo y mío formulado en el pensamiento y en la memoria. Ese yo y mío está atado a las experiencias. Ese yo ilusorio es dependiente de las experiencias y busca siempre lo que le causa placer y bienestar y trata de rechazar lo que no le causa placer y bienestar, es que le causa sufrimiento o dolor. De ahí surgen dos aspectos que son atracción y aversión, apego y rechazo. Ese yo ilusorio se apega a todo lo que le causa bienestar y siente que le aporta un sentido de valoración con el que se siente feliz, y rechaza todo lo contrario, que le genera un malestar y conflicto a su sentido de ser. Entonces las experiencias ya no son simplemente experiencias, sino que las experiencias se transforman en condiciones muy intensas que provocan apego porque uno quiere algo, o rechazo porque uno no quiere eso, porque afectan el sentido, el núcleo del ser, del sentido del ser. No el ser real, sino el ser ilusorio que creemos ser. Entonces estas acciones se vuelven muy pesadas para la mente, por eso son conflictivas, altamente conflictivas, porque yo siento que necesito obtener algo para poder ser feliz, o tengo que evitar algo para que eso no me cause sufrimiento, porque ese yo está dependiendo del resultado de esas acciones. Uno quiere éxito y no fracaso, ante sí mismo y ante los demás. Quiere ser valorado y no menospreciado. Entonces ese pensamiento nos hace dependientes a tener que tener éxito y a no fracasar. Por lo tanto, la acción se polariza en ganancia o pérdida. Y yo quiero ganar y no quiero perder. Y cuando quiero ganar, la pérdida es inevitable. Y cuando quiero éxito, el fracaso también es inevitable, porque uno genera lo otro. Si yo formulo una meta, en el momento que formulo una meta, está la posibilidad también de no alcanzarla. Cuando formulo el éxito, formulo también la posibilidad del fracaso. Cuando en realidad la vida es infinitos caminos y posibilidades a los que nos podemos abrir, que podemos realizarlas o no, esos objetivos, porque no todo depende de uno. Estamos en una red de causas y efectos infinita que va formulando, haciendo que nuestras acciones se vayan desarrollando favorablemente o no. A lo mejor se corta la posibilidad de obtener un resultado porque las consecuencias, las causas y efectos de las acciones o las propias finalmente no son conducentes a lo que esperábamos. Pero eso es solo aprendizaje. El error no es un problema, uno va aprendiendo también de los errores para obtener un resultado. Y obtener un resultado tampoco implica algo tan importante, porque simplemente aprender cómo formular un proceso creativo y que eso tenga su efecto. Pero todo es transitorio, es decir, finalmente todo cambiará, todo se transformará, todo se diluirá en el tiempo. Y nuevos procesos creativos van a surgir. Aprender a actuar eficazmente implica tener éxito siempre. Porque lo importante es aprender el proceso creativo, más allá de éxito o fracaso, en donde tú puedas aplicar tu energía creativa en forma consciente, a partir de un sentido de ser completo desde el inicio, donde no sientes que tú tienes que hacerte a ti misma a través del resultado de tus acciones, sino que tú ya eres, y a partir de eso juegas el juego de la creación y puedes obtener resultados que simplemente adornan tu existencia. Y si no son favorables esos resultados, también te enseñan tu capacidad creativa, cómo aplicar tu capacidad creativa más eficazmente. Porque de los fracasos uno puede obtener situaciones muy provechosas de conocimiento
de libertad interior, de saber manejar la adversidad, de fortaleza interna. Y eso es lo importante, lo que desarrollas más allá de las experiencias en sí, que hace que las experiencias sean de acuerdo a la manera en que te relacionas con ellas, y no por las experiencias en sí, cuando las calificas desde la ignorancia, en el que creas ideas fijas de qué son las cosas buenas o malas. Esto culturalmente está en muchos conceptos, como enfermedad y salud. Una cosa es buena, la otra es mala. Nacimiento y muerte. Una cosa pareciera buena, otra mala. Porque uno se apega a la vida, entonces cree que el nacimiento es bueno, y como se apega a la vida, cree que la muerte es mala. Y en realidad, la terminación que implica la muerte no es el fin de la experiencia, sino simplemente la transferencia de la conciencia de una dimensión a otra, como de la vigilia al sueño, o del sueño vuelves otra vez a la vigilia. Son pasos de la conciencia de una dimensión a otra. Es un factor natural, pero a veces cuando esa transferencia de conciencia es definitiva de un campo de experiencia determinado, como la persona se habitúa a creer que esa experiencia es lo único que existe, vive la terminación de esa experiencia como un sentido de extinción de su sentido de ser, producto de que se identificó con el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente son transitorios, el experimentador no. No está sujeto al tiempo y espacio. Pero esto es algo que uno debe entender no como filosofía o como creencia, sino a través de la experiencia directa. Por el momento estamos desarrollando el conocimiento a través de conceptos del intelecto, discerniendo, buscando la percepción directa de estas formulaciones y conceptos para entender y poner en juicio qué es lo que pensábamos que éramos y qué es la realidad, para cuestionar eso y darnos cuenta qué es lo real e ilusorio en todo eso. A esto le va a faltar algo fundamental, que es la práctica y las técnicas que permiten tener experiencia directa acerca de todo lo que estamos hablando, de los distintos estados de conciencia, para poder distinguir lo que es el yo relativo, ese estado de presencia claro y lúcido que es la conciencia, nuestro aspecto intemporal y esencial. Entonces este conocimiento tiene que estar apoyado por la práctica, pero al principio necesitamos una base de conocimiento que nos motive a la realización de la práctica, y cuando tengamos los frutos de la práctica poder reconocer a qué se deben esas experiencias particulares que las prácticas generan, y poder reconocer a través de ellas el conocimiento y la